Imagínate conduciendo por una carretera desierta en plena noche. El único sonido es el zumbido del motor y el chisporroteo ocasional de la radio. La oscuridad lo envuelve todo, tragándose el mundo a mi alrededor. De repente, la estática de la radio se interrumpe y una voz susurra un mensaje inquietante. Esta es tu última advertencia. Vuelve atrás ahora. Mi corazón da un vuelco. ¿Quién está hablando? ¿Cómo puede alguien comunicarse conmigo de esta manera? Miro a ambos lados, pero solo veo la interminable carretera. Intento ignorarlo y sigo conduciendo. Sin embargo, la voz regresa, más insistente. No sigas adelante. El peligro está por delante. El miedo se arrastra por mi piel, pero la curiosidad es aún más fuerte. ¿Qué podría haber más adelante que amerite una advertencia tan ominosa? Sin hacer caso, continúo, dejando que los faros perforen la negrura. La voz se desvanece y la radio vuelve a la estática. A medida que avanzo, el camino se vuelve más angosto y los árboles parecen cerrarse sobre mí. La temperatura desciende, y mi aliento empaña el aire. Subo la calefacción, pero no sirve de mucho. De repente, algo aparece frente a mí en la carretera. Piso los frenos con fuerza. Mi coche se detiene apenas a centímetros de la figura. Es una mujer. Lleva un largo abrigo oscuro que parece ondear con el viento, aunque no hay brisa. Su piel es pálida como la muerte y sus ojos parecen perforarme el alma. Nos quedamos en silencio, mirándonos fijamente. Mi pulso retumba en mis oídos. Y entonces, sin previo aviso, ella se da la vuelta y desaparece en la oscuridad. Un escalofrío recorre mi espalda. Miro a mi alrededor, pero no hay rastro de ella. Siento que me estoy volviendo loco. Respiro hondo y decido seguir. La carretera sigue estirándose sin fin, y la sensación de ser observado se intensifica con cada metro que avanzo. De repente, la radio vuelve a la vida. La misma voz, pero esta vez, con una urgencia escalofriante. Te han advertido. Ahora, enfrentarás las consecuencias. Mi sangre se hiela. ¿Qué consecuencias? ¿Quién está detrás de estos mensajes? Doblo una curva y lo veo. Mi corazón se detiene. La carretera desaparece abruptamente en la nada. No hay señales. No hay advertencias. Solo un abismo insondable. Piso los frenos con todas mis fuerzas, pero es demasiado tarde. Las ruedas chirrían. En un parpadeo, el coche se despega del suelo. Caigo. El tiempo parece ralentizarse. Siento el vacío tragándome. Cierro los ojos y espero el impacto. Pero, nunca llega. En lugar de eso, abro los ojos y estoy de vuelta en la carretera. Mi coche está estacionado al costado, el motor apagado. La oscuridad es densa, opresiva. Aturdido, salgo del vehículo. El camino detrás de mí está vacío. Pero delante, ella está allí, de pie en medio de la carretera, con su mirada fija en mí. Su voz llega en un susurro, arrastrada por el viento. Deberías haber vuelto atrás. Y todo se vuelve negro. Cuando despierto, estoy tirado al costado de la carretera. Mi cabeza palpita de dolor. No hay rastro de mi coche. No hay señales de la mujer. Me levanto con dificultad, tratando de entender qué ha pasado. A lo lejos, un vehículo desconocido se aleja en la noche. Empiezo a caminar de regreso, pero una sensación me atormenta. He escapado, sí, pero apenas. Algo en esa carretera quería atraparme. Desde aquella noche, la historia de esta carretera se convirtió en una leyenda. Dicen que, en ciertas noches, si el viento sopla de la manera correcta, aún se puede escuchar la voz en la radio, advirtiendo a los viajeros. Otros juran haber visto a la mujer, esperando en medio del camino, con la mirada perdida en el horizonte. Pero una cosa es segura, si alguna vez viajas por esta carretera y escuchas la voz en la radio, hazle caso. Vuelve atrás mientras aún puedas. Cuando el sol se hundió bajo el horizonte, proyectando largas sombras sobre el árido paisaje desértico, me encontré conduciendo por una carretera abandonada. El único sonido era el zumbido constante del motor de mi coche y el ocasional crujido del GPS. Me habían advertido que no tomara esta ruta, pero la promesa de un atajo había sido demasiado tentadora para resistirme. Ahora, mientras la oscuridad se cerraba a mi alrededor, no podía deshacerme de la inquietante sensación de que me estaban observando. El GPS, que siempre había sido una presencia reconfortante, ahora se sentía ominoso, sus direcciones llevándome más y más profundo hacia el corazón de la nada. Siempre había amado los viajes por carretera, la emoción de las autopistas abiertas, el descubrimiento de nuevos lugares. Pero este viaje se sentía diferente. Estaba sola,
y la soledad empezaba a afectarme. El GPS, al que había llamado con cariño Eve, había sido mi compañero constante, guiándome a través de carreteras sinuosas y autopistas desiertas. Al principio, la voz de Eve había sido tranquilizadora, una presencia firme en medio de la inmensidad vacía. Pero a medida que pasaban las horas, comencé a notar algo inquietante. El tono de la voz de Eve estaba cambiando, volviéndose más oscuro, más siniestro. Sus direcciones se volvían crípticas. Mientras conducía, la oscuridad exterior parecía presionarme, haciéndome sentir atrapada. Intenté sacudir la sensación, diciéndome que solo era mi imaginación jugando conmigo. Pero la inquietud solo creció, arrastrándose por mi piel. La voz de Eve parecía resonar dentro de mi cabeza, tejiendo un hechizo de miedo y duda. «Gira a la izquierda en 0.2 millas», ordenó, su voz más baja que antes. «Continúa recto por 5 millas», indicó, su tono frío y distante. Intenté concentrarme en la carretera, pero mis pensamientos seguían regresando a Eve. ¿Quién? ¿O qué? Era esta voz que me guiaba a través de la oscuridad. ¿Era realmente solo un programa de computadora o había algo más en juego? Mis ojos se dirigieron a la pantalla del GPS, observando cómo el mapa se retorcía y doblaba, los caminos deslizándose a través del desierto como algo vivo. Entonces, el paisaje exterior comenzó a cambiar. La tierra árida dio paso a árboles imponentes, sus ramas extendiéndose como dedos esqueléticos. El aire se espesó con el olor a tierra húmeda y hojas en descomposición. Un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta de que había entrado en un bosque denso, los árboles alzándose a mi alrededor como centinelas. La voz de Eve se volvió más fuerte, más insistente, empujándome más profundo en el corazón del bosque. De repente, la pantalla del GPS parpadeó y se apagó. Mi corazón se detuvo un segundo al darme cuenta de que estaba perdida, completamente sola en medio de la nada. Reduje la velocidad del coche hasta detenerme, mis manos aferrándose al volante. Los árboles parecían inclinarse hacia mí, sus ramas crujiendo ominosamente con el viento. Intenté gritar pidiendo ayuda, pero mi voz apenas salió, rasposa y débil. Entonces, sin previo aviso, la voz de Eve regresó, cortando el silencio como una cuchilla. «Date la vuelta», ordenó, su tono goteando amenaza. «No estás donde crees que estás». Mis manos temblaban mientras giraba el volante, obedeciendo sin pensarlo. Di la vuelta al coche, mi pulso martillando en mis oídos. Mientras regresaba por el bosque, los árboles parecían más altos, sus ramas extendiéndose más, como si intentaran atraparme en su abrazo. La oscuridad se espesó a mi alrededor, sofocante y absoluta. Mi respiración se cortó mientras una sensación antinatural de claustrofobia se aferraba a mi pecho. Quería creer que todo estaba en mi cabeza, que era solo una mezcla de cansancio y miedo. Pero la inquietud se aferraba a mí, creciendo con cada milla que pasaba. Cuando finalmente emergí del bosque, vi algo que me hizo congelarme. Una figura estaba de pie al costado de la carretera. Era una mujer, alta y demacrada. Sus ojos brillaban con una luz antinatural. Pisé los frenos, mi corazón golpeando contra mis costillas. La mujer no se movió, no reaccionó. Simplemente se quedó allí, mirándome con una mirada fija e inmutable. Intenté acelerar y alejarme, pero el coche no respondió. Era como si algo invisible me hubiera atrapado en su red, encerrándome en este limbo de terror. Entonces, desde el GPS, escuché un sonido que hizo que la sangre se me helara. Risa. Eve estaba riendo, fría, hueca, sin una pizca de alegría. El sonido se deslizó dentro de mis oídos, enroscándose en mi mente como una serpiente. «No deberías haber venido aquí», susurró. «Nunca te irás». Me quedé inmóvil, mi cuerpo negándose a responder mientras la mujer comenzaba a caminar hacia mí. Sus pasos eran lentos, deliberados. Sus ojos, inmóviles, clavados en los míos. Intenté gritar, pero mi garganta estaba sellada. Quería moverme, correr, escapar, pero mi cuerpo se negó a obedecer. La mujer llegó al coche y miró hacia adentro. Sus ojos no solo me estaban mirando, me estaban atravesando. Sentí un tirón profundo, invisible, que jalaba mi alma. Luché contra ello, pero era inútil. La mujer extendió la mano, sus dedos helados rozando mi rostro. Y entonces, negro. Cuando desperté, estaba tirada al costado de la carretera. Mi coche estaba a pocos metros de distancia, su motor apagado, la pantalla del GPS oscura. Eve había desaparecido. La mujer había desaparecido. Me puse de pie con dificultad,
mi mente tambaleándose entre el miedo y la confusión. No sabía qué había pasado, pero sí sabía una cosa con certeza: necesitaba irme. Ahora, mientras me alejaba de esa maldita carretera, no podía deshacerme de la sensación de que me estaban observando. Eché un vistazo al espejo retrovisor, medio esperando ver a la mujer de pie allí, sus ojos brillando en la noche. Pero no había nadie. Solo la carretera vacía, extendiéndose detrás de mí como una serpiente. Nunca olvidaría lo que ocurrió esa noche. El GPS había sido más que un simple dispositivo. Había sido un guía hacia algo mucho más allá de mi comprensión. Un heraldo de algo antiguo, algo oscuro. Y mientras me alejaba, un pensamiento me atormentó por encima de todos los demás. ¿Qué otros horrores se escondían en las sombras, esperando a su próxima víctima? Imagina que estás conduciendo por una carretera desierta. El único sonido es el zumbido del motor y el canto lejano de un búho. Tu GPS insiste en que vas por el camino correcto, pero la oscuridad parece infinita. De repente, notas una caravana de coches detrás de ti, sus luces traseras proyectando un resplandor inquietante sobre el paisaje desolado. Pero cuando miras por el retrovisor, algo no cuadra. Los coches son antiguos, polvorientos y se mueven en una formación extrañamente sincronizada. Era una fría noche de otoño cuando decidí emprender un viaje en solitario a través del país. Siempre me había fascinado la carretera abierta, la libertad que ofrecía y las historias que susurraba a quienes se atrevían a escuchar. Mi coche, un sedán negro elegante, estaba cargado con snacks, mapas y la determinación de explorar lo desconocido. Mientras conducía, el sol se puso lentamente, tiñendo el cielo de dorado. Pero con cada kilómetro, las carreteras se volvían más desiertas, hasta que me encontré completamente solo en un tramo de asfalto que parecía haber sido olvidado por el tiempo. El GPS me guió por una carretera sinuosa, donde los árboles crecían altos y juntos, sus ramas crujían ominosamente en el viento. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando me di cuenta de que no había visto otro coche en kilómetros. La radio solo emitía estática, dejándome en un silencio inquietante. Fue entonces cuando los vi. Una caravana de coches seguía mi camino, sus luces traseras parpadeando como luciérnagas en la oscuridad. Al principio, pensé que era solo un grupo de viajeros. Pero cuando miré por el espejo retrovisor, mi corazón dio un vuelco. Los coches eran antiguos, algunos de los años 50 y 60, con carrocerías polvorientas y parabrisas agrietados. No era una coincidencia. Se movían en una formación sincronizada, como si fueran parte de un desfile bien ensayado. Algo me decía que estaba siendo seguido. Aceleré, sintiendo la adrenalina correr por mis venas, pero la caravana mantuvo su ritmo, sin ganar ni perder terreno. Intenté llamar a alguien, pero mi teléfono no tenía señal. El pánico comenzó a invadirme. ¿Era esto una broma? ¿Un sueño? Pero el miedo en mi estómago me decía que era real. La noche avanzó, y la caravana no desapareció. En su lugar, parecía estar guiándome, obligándome a seguir un camino que no había elegido. Las preguntas inundaban mi mente. ¿Quiénes eran? ¿Qué querían? ¿A dónde me estaban llevando? La carretera se sentía interminable hasta que, de repente, los coches delante de mí frenaron. Delante había una estación de servicio abandonada. Era pequeña, con bombas oxidadas y un edificio cubierto de enredaderas. No había señales de vida. Pero antes de que pudiera reaccionar, la caravana me rodeó, bloqueando mi escape. Salí del coche, mi corazón latiendo con fuerza. Observé la estación de servicio y las sombras que proyectaba bajo la tenue luz de la luna. Y entonces, lo vi. Una figura de pie junto a las bombas. Vestía ropas antiguas y su mirada parecía contener siglos de tristeza. «Bienvenido a nuestra caravana», dijo con una voz rasposa. «Hemos estado esperándote». Mi sangre se heló, esperándome. Antes de que pudiera hablar, la figura continuó. «Esta carretera tiene una historia de amor, pérdida y tragedia. Y ahora, viajero, tú eres parte de ella». La figura me contó sobre la caravana. Eran viajeros de otra época, personas que nunca llegaron a su destino. Décadas atrás, un grupo de autos se dirigía a una boda cuando un accidente fatal los dejó atrapados entre mundos. Desde entonces, sus almas vagaban por esta carretera, buscando compañía en su viaje eterno. Y ahora, yo era parte de ellos. Un escalofrío me recorrió al darme cuenta de la verdad. Miré los coches que me rodeaban, los rostros difusos tras los parabrisas. No eran solo sombras,
Eran personas atrapadas en un bucle sin fin. De alguna manera, volví a mi coche, pero esta vez, algo era diferente. Mi reflejo en el espejo retrovisor se veía borroso, casi desvaneciéndose en la penumbra. La caravana arrancó y, sin opción, lo seguí. Ahora, yo también era parte de su viaje. Un viaje que nunca terminaría. En el corazón de un paisaje olvidado, existe una carretera tan envuelta en misterio que incluso los viajeros más valientes evitan transitarla. La llaman la carretera del tiempo perdido, un lugar donde la realidad misma parece deshilacharse, dejando solo ecos de un pasado atrapado entre dimensiones. Durante décadas, ha permanecido en el abandono, pero los lugareños aún hablan de ella en susurros, advirtiendo sobre desapariciones, figuras espectrales y acontecimientos imposibles de explicar. Aquella noche, decidí recorrerla. Era un atajo, supuestamente, una vía olvidada que podía ahorrarme horas de viaje. Mi GPS insistía en que era el camino correcto, pero la señal comenzó a fallar en cuanto giré hacia la carretera. A medida que avanzaba, la oscuridad se volvía más densa, como si la noche aquí fuera más profunda que en cualquier otro lugar. La tormenta comenzó de repente. La lluvia golpeaba con furia el parabrisas, dificultando la visibilidad. Apenas podía ver un par de metros adelante, pero no tenía opción, seguir o quedarme varado en medio de la nada. Sentía una presencia, algo que acechaba entre los árboles a los costados del camino, aunque cuando miraba, no veía nada más que sombras inquietas danzando bajo los relámpagos. De pronto, el coche se detuvo. Intenté encenderlo de nuevo, pero el motor se negaba a responder. Todo se sumió en un silencio inquietante, excepto por la lluvia y el trueno lejano. Cuando miré el GPS, la pantalla estaba en blanco. No había señal. No había mapas. Solo yo y la carretera que parecía extenderse hacia el infinito. Salí del coche. La lluvia empapó mi ropa en segundos. Miré a mi alrededor, buscando algún tipo de señal, algo que me indicara que no estaba completamente solo en este lugar maldito. Entonces, la vi. Una vieja estación de servicio, apenas visible a la distancia. Caminé hacia ella, sintiendo el asfalto helado bajo mis pies y la opresión de la tormenta sobre mis hombros. La puerta de la estación chirrió cuando la empujé, revelando un interior húmedo y cubierto de polvo. El aire olía a moho y abandono. Encendí mi linterna y exploré el lugar. En la pared, colgaban viejas fotografías enmarcadas, todas mostrando a personas sonrientes junto a sus coches, en lo que parecía ser esta misma carretera. Pero cuando acerqué la luz, noté algo aterrador. Sus ojos. No estaban mirando a la cámara. Estaban mirando directamente hacia mí. Un escalofrío me recorrió la espalda. Algo no estaba bien. Me alejé de las fotos y seguí explorando hasta encontrar un viejo diario cubierto de polvo. Las últimas páginas estaban llenas de garabatos desesperados. Esta carretera no es real. No es un camino. Es un pasaje. Una trampa. Una jaula sin salida. De repente, un susurro helado acarició mi oído. No entendí las palabras, pero la urgencia era clara. Algo me advertía que debía irme de inmediato. Apagué la linterna y me giré, pero no había nadie. Solo el eco de mi propia respiración entre las paredes mohosas. Corrí. Salí de la estación de servicio bajo la lluvia, el viento aullando a mi alrededor. Pero al pisar el asfalto nuevamente, el horror me golpeó con una fuerza indescriptible. Mi coche estaba allí, con el motor encendido. Las luces delanteras iluminaban la carretera, y el parabrisas aún mostraba gotas de lluvia deslizándose suavemente, como si nunca hubiera salido de él. Me acerqué con cautela, sintiendo que estaba atrapado en una pesadilla sin sentido. Abrí la puerta y me senté al volante. Todo estaba exactamente como lo había dejado. Puse las manos en el volante y miré por el retrovisor. Había alguien parado en la carretera. Una figura alta, inmóvil, mirándome con ojos oscuros como la noche misma. Giré la llave, rezando para que el coche arrancara. El motor rugió con vida. Sin dudarlo, pisé el acelerador y salí de allí a toda velocidad. Pero mientras lo hacía, me atreví a mirar una última vez por el espejo retrovisor. La figura seguía allí. Y justo antes de que la carretera se perdiera en la negrura de la noche, vi algo que heló mi sangre. Las fotografías en la estación de servicio. Había una nueva, y en ella estaba yo. La noche estaba fría. El viento aullaba a través del tramo vacío de la carretera como un lamento distante.
El asfalto estaba agrietado, devorado por enredaderas y malas hierbas. No había farolas. No había casas. Solo un vacío interminable que se extendía en la oscuridad. Y entonces, lo vi. Una figura solitaria estaba en medio de la carretera, agitando los brazos frenéticamente. Su rostro, pálido bajo la luz de la luna, se retorcía en desesperación. Su boca se movía, pero no emitía ningún sonido. Algo en él se sentía mal. Ese tipo de malestar que se instala en tu estómago y se queda ahí como una piedra. Apreté el volante con más fuerza. El silencio de la carretera abandonada se apretaba contra mis oídos, denso y sofocante. Debería haber seguido conduciendo. Pero no lo hice. Nunca debería haber estado en esa carretera. Mi turno en el restaurante se había alargado más de lo esperado, y ahora estaba aquí, a kilómetros de casa, exhausto y solo. La radio había perdido la señal hacía kilómetros, dejando solo el zumbido de los neumáticos contra el asfalto agrietado. Entonces lo vi. Un hombre parado en medio de la carretera, agitando los brazos frenéticamente. Pisé el freno de golpe. Los neumáticos chirriaron mientras el coche se detenía bruscamente. Mi corazón latía con fuerza. El hombre se tambaleó hacia adelante, con los ojos abiertos de par en par, el rostro torcido en puro terror. «Por favor, ayúdame, por favor. Dios, ayúdame». Dudé. Su ropa estaba sucia y rota, su respiración entrecortada. Seguía mirando por encima del hombro, hacia la oscuridad detrás de él, como si algo lo estuviera observando, como si algo se acercara. Bajé la ventanilla apenas lo suficiente para hablar. «¿Qué pasó?» Su respiración se agitó. Ellos se la llevaron. No sé qué era, pero se la llevó. Su voz se quebró, temblorosa. «Por favor, tenemos que salir de aquí antes de que vuelva». Un escalofrío recorrió mi espalda. Miré por el retrovisor. La carretera detrás de mí se extendía en una negrura infinita. No había luces. No había movimiento. Solo silencio. ¿Quién se la llevó? Sus ojos volvieron a moverse detrás de él. No, no lo sé. Es rápido. Nos está mirando. Tenemos que irnos. Su miedo era contagioso. Una sensación que se arrastró por mi piel como un escalofrío que no podía sacudirme. Tragué saliva. Mis dedos temblaban sobre la palanca de cambios. «Está bien, sube». Abrió la puerta de golpe y prácticamente se lanzó dentro. Aún temblando. Aún mirando detrás de nosotros. Presioné el acelerador. El coche rugió hacia adelante. El aire dentro del coche era espeso con su pánico. La carretera se extendía sin fin delante de nosotros, devorada por la niebla. Mis nudillos estaban blancos contra el volante. «¿Cómo te llamas?», pregunté, intentando mantener mi voz firme. Dudó. «Jona». El silencio se asentó entre nosotros. ¿Qué le pasó a ella? Jona exhaló bruscamente. Sus dedos apretaban el asiento. Estábamos caminando. Tomamos un atajo por la carretera trasera. Ella oyó algo. Una voz. Llamándola por su nombre. Sus manos temblaban. Le dije que no se detuviera. Pero no me escuchó. Dijo que escuchó la voz de su madre. Negó con la cabeza violentamente. Me giré por un segundo. Y ya no estaba. Mi estómago se revolvió. Desapareció. ¿Qué quieres decir con que desapareció? La voz de Jona bajó a un susurro. Se los lleva. Se lleva a la gente. Y cuando lo hace, ya no son los mismos. Un escalofrío me recorrió. El aire dentro del coche se sentía más pesado. Los faros cortaban la niebla cada vez más densa. Pero el mundo exterior parecía equivocado. Demasiado silencioso. Jona se tensó a mi lado. «¿Lo escuchas?» Tragué saliva. «¿Escuchar qué?» No respondió. Sus ojos se fijaron en el espejo lateral. Seguí su mirada. Al principio, no vi nada. Solo la carretera vacía. Pero luego, movimiento. Una sombra. Algo que se movía rápido. Demasiado rápido. Mi estómago se encogió. «Conduce». La voz de Jona era apenas un susurro. Pisé el acelerador. El coche rugió hacia adelante. Pero la sombra seguía el ritmo. No corría. No se movía como nada natural. Solo se deslizaba. Jona cerró los ojos con fuerza, murmurando algo. Rezando. Mis manos estaban sudorosas, resbalaban sobre el volante. Entonces, la radio crujió. Estática silbó a través de los altavoces. Luego, una voz. Suave. Familiar. «Gabriel». Mi respiración se detuvo. Esa voz. Era imposible. Era la voz de mi madre. Había muerto hace 6 años. La radio volvió a crujir. Más clara esta vez. «Gabriel,
Detén el coche. El agarre en mi mente fue instantáneo, sofocante. Mi pie tembló sobre el freno. Se sentía tan real, tan cálido. Una voz de madre, llamando a su hijo a casa. Jonah me agarró del brazo. No, no es real. Su voz era aguda, desesperada. Te conoce, está dentro de tu cabeza. Apreté los dientes. La estática aumentó, convirtiéndose en susurros, luego en gritos. Los faros parpadearon. La temperatura bajó. Y luego, algo chocó contra el coche. Perdí el control. Los neumáticos chirriaron. El mundo se inclinó. El coche giró violentamente fuera de la carretera, estrellándose en una zanja con un crujido espantoso. El dolor estalló en mi cabeza. El mundo se volvió borroso. Mi corazón latía con fuerza en mis oídos. El coche estaba de lado, el parabrisas agrietado, humo saliendo de debajo del capó. Jonah gimió a mi lado, aturdido pero vivo. Entonces, silencio. Un silencio profundo y asfixiante. Me obligué a levantar la cabeza. La carretera estaba vacía. No había sombra. No había figura. Solo la noche, extendiéndose interminablemente a nuestro alrededor. Mi respiración era entrecortada. Los dedos de Jonah se hundieron en mi brazo. Tenemos que movernos. Tragué saliva con dificultad y asentí. Salimos del coche, las piernas temblorosas. El aire estaba espeso con algo invisible, algo que nos observaba. Una presencia que se enroscaba a nuestro alrededor como tentáculos invisibles. Jonah señaló hacia la arboleda. Podemos atravesar por ahí. Dudé. Los árboles eran oscuros, parecían hambrientos. Pero quedarnos aquí no era una opción. Mientras dábamos el primer paso, la radio volvió a crujir. Suave, familiar. Gabriel, vuelve a casa. Un escalofrío recorrió mi espalda. No miré atrás.